La información proporcionada en este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. Aunque la persona que habla pueda tener conocimiento sobre temas legales, no es abogado del oyente y no está brindando asesoría legal. Nada de lo que se diga en este espacio debe interpretarse como asesoría legal, recomendación legal o como la formación de una relación abogado-cliente. Para obtener asesoría legal específica sobre una situación particular, se debe consultar con un abogado debidamente autorizado para ejercer en la jurisdicción correspondiente. Cada caso es distinto y las leyes pueden variar según el lugar y el contexto. Es responsabilidad del oyente informarse adecuadamente y tomar sus propias decisiones. Bienvenidos a Juicio Final con Edwin Prado. Hoy tenemos un programa que no se lo puede perder, porque comenzamos Yo Fui Mi Propia Ruta, el final de el trasfondo, las anécdotas de este servidor, Edwin Prado. En Pregúntele a tu abogado, como siempre, estaremos atendiendo preguntas del público y introducimos otro nuevo segmento, Milagros en las Cárceles. La parte espiritual del programa, donde usted escuchará testimonios de personas que han sido transformados en los sitios más inhóspitos de las cárceles. Esto es Juicio Final con Edwin Prado y comenzamos. En un mundo donde la justicia muchas veces parece inalcanzable, hay quienes la enfrentan cara a cara. Hoy no hablamos solo del defensor, hablamos del hombre que ha enfrentado la adversidad con carácter, del hombre de fe. Esta es la voz detrás de los casos, de las entrevistas. Esta es su verdad. Bienvenidos a Juicio Final con Edwin Prado. Buenas. Bienvenido a otra sección más de Yo Fui Mi Propia Ruta, donde hablamos del trasfondo de este servidor. Y en el último programa nos quedamos hablando de cómo el despido del bufete de Trias Monge fue mi mayor bendición. Y yo les comentaba que para cualquier abogado joven que te despidan de un bufete, tú comenzando tu carrera, hubiese sido tremenda maldición. Yo pude haber optado por deprimirme, puede hacer un traumatizarme. Yo no quiero ser abogado. Todo ese tipo de cosas. Después de tanto sacrificio y tantas reválidas. Pero ¿saben qué? Yo hice todo lo contrario. Yo dije, bueno, esto de no ser autosuficiente no me va a volver a pasar. Yo quiero ser un abogado que tenga las destrezas para bandearme por mí mismo en cualquier circunstancia. Y dije, la única manera de hacer eso es experimentando en todas las ramas de derecho. Así que yo hablé con Peter Trías, que era el hijo de Trías, y le dije, don Peter, ¿cuánto tiempo usted tiene aquí en este espacio que alquilaban en el piso 19 del Popular Center? ¿Cuánto espacio que yo ocupo? ¿Cuánto tiempo tengo antes que lo entreguen? 3 meses. ¿Puedo trabajar aquí en estos 3 meses y hacer lo que yo quiera? Sí, cómo no, Prado, claro. Y yo cogí y empecé a correr la voz de que todo el que tuviera casos o cosas que yo pudiese trabajar, que yo lo cogía. Y me empezaron a llegar cosas. Lo primero que me llegó, me acuerdo, fue un caso desestimado en el Tribunal Federal, malísimo para llevarlo en apelación. Yo nunca había escrito una moción en mi vida. Usted imagínese que la primera moción en mi vida, el primer documento que voy a radicar es una apelación al primer circuito. Y yo en un fin de semana hice esa apelación. Y para mi sorpresa, ganamos la apelación y reabrimos el caso. Luego de eso, pensé yo, mire, que la ignorancia es atrevida, que yo pensaba que eso era litigar, esa moción, eso que había hecho, que era litigar, pero obviamente no era la totalidad de lo que es litigar. Así que, así las cosas, yo continué buscando cosas que hacer y llegó una planificación contributiva. Y que fue mi inserción a la industria de entretenimiento. Para que usted entienda, yo en escuela de leyes, en ninguna de las escuelas que estudié, ni un solo curso de derechos de entretenimiento, ni un solo curso de copyrights, de derechos autorales. Porque yo, como estudiante, pensé que lo lógico era que como contable que era,
asociarme con las cosas contributivas era lo lógico, lo corporativo, planificación contributiva. Por eso no cogí ningún curso ni de copyright ni de entertainment law, pero el destino me llevó a otro sitio. Y el destino me llevó a que esa planificación contributiva que yo hice estaba relacionada con un sello discográfico que fue el que comercializó la música urbana en Puerto Rico. Se llamaba Prime Records. Y ese sello discográfico fue el que comercializó la música de Vico C, comercializó el primer LP del General con Tu Pum Pum, comercializó la carrera de Toño Rosario en el merengue y un sinnúmero de artistas urbanos, como fue la primera rapera, Lisa M, como fue Francesca con el Menéalo, Kid Power Posse, Brully MC y un sinnúmero de otros artistas. Y yo tenía que aprender cómo hacer una estructura en este negocio donde RCA, que era el sello que se convirtió en BMG y que hoy en día es Sony, en aquel momento era BMG. Como BMG iba a comprar el 50% de los activos en esta nueva negocio de sociedad entre BMG y Prime Records. Y yo que hice imagínese usted que yo tengo que planificar cómo vender unos activos que yo no sé cómo se hicieron. Así que pues me tuve que aprender, autodidacta, ponerme a leer de derechos de entretenimiento, de copyrights, para poder entonces planificar la transacción. Y la planifiqué, la estructuré. Para mi sorpresa, los abogados de BMG le dijeron a su cliente: vamos a seguir la estructura de Prado. Y siguieron mi estructura. Al final del camino, BMG en esta nueva sociedad nombraba el controller, el Chief Financial Officer, y controlaban el Head de Business and Legal Affairs, el director de asuntos legales. Y para mi sorpresa, hacen la recomendación el bufete que me nombren a mí, que representaba la otra parte, como Chief Financial Officer y director de asuntos legales de Prime Records. Y en el 1993 se dio la primera transacción millonaria del negocio urbano por este servidor y Prime Records, que ascendió a más de 3 millones. Esa transacción se dio, yo pasé a ser el CFO porque acepté la oferta de convertirme en CFO, porque dije a mí mismo: si yo voy a aprender la industria de entretenimiento, lo voy a aprender desde la óptica de los números, de la contabilidad. Y estuve un año haciendo eso, del 1993 al 1994. Ya después de un año, ya yo había aprendido lo que podía haber aprendido en esa estructura y abrí mi bufete Prado Law Offices en el 1994. Y comenzamos a laborar. Y la gente de la industria de entretenimiento, obviamente fueron los primeros clientes, todos eran urbanos, raperos y luego reggaetoneros. Y yo siempre fui identificado en los medios con ese grupo de personas. Y de Prime Records, me acuerdo que empecé a trabajar con Pina Records, pero con el papá. Rafi Pina era el chamaquito, hijo de Rafael Pina, que lo veíamos en las oficinas, aprendiendo. Un nene como yo conocí a Pina, hijo, que a los 16. Y Pina padre y yo hicimos varias cosas juntos. Mire qué interesante, mi relación con Pina empieza demandando yo a Pina. Había un merenguero, Manny Manuel estaba requete pegado con Rey de Corazones, que fue un disco que trabajó muy de cerca. El disco era de RMM, de Real Mercado, pero el manejo y quien realmente produjo ese disco y estuvo detrás de ese disco consiguiendo los arreglistas y todas las cosas del disco fue Rafa Pina padre, que siempre fue merenguero de corazón. Y eso, por cosas del destino, Manny Manuel tenía un abogado, el licenciado Machicote, de la 15, allá en donde se movían los discos en la época que los discos eran físicos. Y ese abogado me unió a un caso donde estaban demandando a Pina por alegado incumplimiento de contrato. Yo entro a ese caso y Manny Manuel, ustedes se acordarán que era el número uno en ese momento, el artista número uno en ese momento. Y yo entro en ese caso y me doy cuenta en una
auditoría que estaba haciendo de los números que Pina tenía razón, que no había tal incumplimiento. Y yo hago una negociación con Pina que si Manny lo hubiese aceptado, se hubiese ahorrado un montón de dinero que luego terminó pagando. Y me daban el release a cambio de una cifra que no vamos a mencionar. Y me acuerdo que yo se lo menciono a Manny y Manny me contesta que él prefería volver a Orocovis a sembrar plátano antes de pagarle un peso a Pina. Así las cosas, él firma con, creo que ahí que firma con Ángelo Medina y la vuelta cambia completamente. Yo salgo, yo le digo a él que yo no llevo casos que yo no creo con él, que no creo en ellos. Y si yo no creo en tu caso, yo no te voy a llevar un caso si yo entiendo que tú no tienes la evidencia para probar lo que estás haciendo. Y se lo dije a sí mismo, pero anyway, ahí renuncio, pero cuando renuncio al caso, para mi sorpresa, me hace una oferta Pina para que trabaje con él como abogado. Así empezó nuestra relación. Yo renunciando a Manny y él contratando a él. El papá. El hijo, Rafi, monta estos discos y le trae al papá unos proyectos urbanos. Chesina, el primer disco de Chesina, que fue un palo, y me le trae un par de discos más que no me acuerdo ahora cuáles eran. Me acuerdo de Chesina porque tuvimos problemas con Chesina. Y me acuerdo que esas navidades, Pina Padre saca el disco de Chesina. Saca un disco de la Comay, me acuerdo, de la Comay, saca un disco de la Comay, óyeme, y se quedó con las navidades. Ese sellito de Pina se queda con las navidades y ahí es que comienza la historia discográfica de Pina, porque Pina antes de eso, porque Rafa Pina hacía padre, era vender muchos shows, era un booking agent y vendía muchos shows de merengue. De hecho, yo creo que fue uno de los primeros que trajo Juan Luis Guerra para acá, cuando no era conocido. Y Rafa era bien conocido por su destreza buqueando talento dominicano merengue. Así fue que comenzó nuestra relación con Pina Padre. Y que luego, con su triste fallecimiento, heredamos a Pina. Siempre le decíamos, vacilando entre varios colegas del género de la música, de la industria, que Pina era el hijo de nosotros, porque nos lo dejó Pina Padre. Anyway, otro caso de renombre que me llamó, que me dio fama en la industria del entretenimiento, fue cuando, a pesar de que todos los abogados de entretenimiento decían que el caso era bien difícil, yo llevé el caso de los músicos de Gilberto Santa Rosa contra Gilberto Santa Rosa. Gilberto, que se veía como en aquel momento, Gilberto era el caballero de la salsa. Y el tipo tenía una imagen intachable. Y Gilberto comienza su orquesta y emula al Gran Combo de Puerto Rico, donde todos los músicos tenían participación en los shows, en el disco, en las regalías. Y si usted ve la discografía de Gilberto, los primeros 10 discos, los primeros 10 años, siempre era Gilberto Santa Rosa y su orquesta. Gilberto Santa Rosa y su orquesta. La orquesta tenía prominencia. Y luego él decide en un momento dado, como 10 años después de haber formado la orquesta, de que la orquesta ya no iba a tener la misma relación contractual y le anuncia a la orquesta un año antes que él como que se iba a reducir, que ya no iba a continuar, y ellos juran que era que se iba a retirar. Cuando terminan su último baile, pasa un tiempo y él lo que hizo realmente fue mantener unos cuantos músicos y montaba las orquestas en los países que iban. Y los músicos se molestaron muchísimo y me contrataron para demandarlo por despido injustificado y otras teorías legales. En ese momento estaba la controversia de si un músico es realmente un empleado de una orquesta o era un contratista independiente. Y nosotros litigamos eso arduamente en la federal, en la estatal. Llevamos casos paralelos en muchos sitios y finalmente logramos llegar a un acuerdo transaccional del cual no vamos a hablar porque el documento es confidencial. Y ahí terminó eso. Eso me trajo... Yo personalmente me trajo una gran enemistad con Gilberto y tengo que hacerle el cuento porque por años Gilberto, no documento que viniera de mi oficina que tuviese que firmar, aunque sea para un especial de Banco Popular, de lo que fuese, el tipo no lo firmaba. Tenía que pasar por todo el mundo, por 500 personas, un revolú. Finalmente hicimos las paces y después de 20 años más o menos tuvimos la capacidad, la oportunidad de hablar. Me acuerdo que fue unos premios Billboards
donde Mark Anthony había alquilado un yate en Miami y habíamos un grupo bien reducido de personas invitados. Yo andaba con Rafi Pina y con William Omar Landrón, Don Omar, y ahí estaba, me acuerdo que estaba Mark con su pareja en ese momento, no recuerdo quién era, estaba Gilberto con su esposa actual y estaba el cubano Pitbull. Obviamente en ese grupo tan reducido de personas pues era imposible que no reconociera mi presencia, y me saludó, nos dimos la mano, no hablamos, pero yo me acuerdo haberle dicho a la esposa de Gilberto: tú sabes que esta es la primera vez que tu esposo me saluda en 20 años, porque anteriormente nos habíamos visto en 20 ocasiones y él rehusaba. Y yo lo entiendo, porque muchas veces las personas no entienden que nosotros hacemos una función y nosotros no tenemos personalismo con la otra parte. Los problemas son de los clientes, no de los abogados. Yo a Gilberto lo considero uno de los mejores salseros que ha salido de Puerto Rico, una persona con una trayectoria envidiable. Trabaja con un productor que yo admiro mucho y quiero, Rafa Muñiz. O sea, yo no tenía nada personal con él, al contrario, yo soy fanático de la salsa, criado en Country Club, pues yo soy salsero de clavo pasado. Esa es la música que me apasiona a mí, ¿y entiendes? A mí y Gilberto, para los que vivimos en country, es un ídolo, porque él vino de Country Club, de donde salí yo. Él y Lalo Rodríguez. Tú le preguntas a cualquier persona de country, de la vieja guardia, y te van a decir: en la calle 220, whatever, ahí vivía Gilberto. En la calle tal vivía Lalo. Dos boricuas que pusieron el nombre en alto y han puesto el nombre en alto de Puerto Rico, de Country Club, donde me crié. Ha sido todo por hoy. Sintonicen. Próximo programa, Yo Fui Mi Propia Ruta, con Edwin Prado. Lo que tú vives, lo respondemos sin vueltas. Esto es Pregúntale a tu abogado, el segmento legal del programa que no se calla. Juicio final con Edwin Prado, para que no te cojan de bobo. Nuevamente estamos en la sección de Pregúntale a tu abogado. Y la primera pregunta es: ¿qué diferencia hay entre el sistema de Puerto Rico y el sistema federal con relación al derecho a la fianza? Y sí, es muy, muy distinto. Vamos a empezar que en Puerto Rico existe un derecho constitucional a la fianza. O sea, que no importa lo grave que sea el delito que se están imputando, usted tiene derecho a que un juez imponga una fianza. Y usted dice: ¿pero cómo así? Si mató a 100. Mató a 100, tiene derecho a una fianza. La fianza, vamos a comenzar con entender qué es lo que implica la fianza. La fianza no tiene que ver con que si usted es culpable o usted es inocente. La fianza lo único que asegura es la presencia del imputado al procedimiento criminal que enfrenta, que vaya al tribunal. La fianza se impone para asegurar que la persona vaya a su proceso, de principio a fin. Ahora, en Puerto Rico, lo que ocurre es que cuando un juez no te quiere evitar que tú salgas para la calle, pues te pone una fianza bien alta, ¿verdad? La Constitución dice que esa fianza debe ser razonable. Y hay que considerar varios factores. Estamos todavía en Puerto Rico. Y los factores que se toman en consideración: número 1, el historial criminal tuyo. Otras palabras, ¿has tenido casos anteriores, sí o no? Obviamente, mientras más casos hayas tenido, más alta va a ser la fianza. Pero no es lo mismo que usted lo imputen y usted es un primer ofensor a que usted tiene una reincidencia de 5, 6, 7 casos. También en esa historia criminal miramos cuán remotos son las convicciones, porque a mí me gusta si tiene casos, pero fueron hace 20 años. Mientras más remoto, a favor suyo una imposición de fianza razonable. Aparte del historial criminal, vamos a mirar la naturaleza del delito. No es lo mismo una fianza por un asesinato. Así que la naturaleza del caso, de qué se trata, definitivamente incide en esa fianza. Además de eso, el tribunal mira el peso de la evidencia. ¿Cuánta evidencia tiene el Estado para probar el caso que te imputan? Mientras más evidencia tengan en contra tuya, pues más probabilidad de que te pongan una fianza alta. También miran a su contacto
con la jurisdicción. ¿A qué nos referimos? Si usted vive aquí, si usted es residente de aquí, ¿cuántos años lleva residiendo aquí? Mientras más usted tenga raíces en Puerto Rico, pues más probable que le den una fianza razonable. En Puerto Rico también se toma en consideración los medios económicos que usted tenga. Yo estoy seguro que la fianza que le pongan a Pepito, el que fríe pastelillo en Piñones, toma en consideración su capacidad económica limitada que a lo mejor tenga versus un empleado asalariado o versus un acaudalado comerciante. Obviamente, mientras menos recursos usted tenga, más bajita es la fianza. Mientras más recursos usted tiene, más alta puede ser la fianza. Y más importante de todos los factores que hemos hablado son el peligro a la comunidad. Obviamente, el Estado tiene que asegurarse de que usted no sea un peligro a la comunidad. No es lo mismo un evento aislado, cero violencia, versus un patrón de conducta de eventos violentos. Obviamente, todos esos factores que hemos dicho inciden. Si usted me pregunta a mí qué es lo más importante a la hora de fijar fianza, pues los dos factores que yo he visto constantemente aparecer en mis casos son el riesgo de fuga, que incide en contacto con la comunidad. Miran su historial de si usted en casos anteriores ha acudido al tribunal, no falla. Ahora, si vemos allí que en el historial suyo usted no va al tribunal, le han puesto desacato, pues todo eso incide en que usted es un riesgo de fuga y la fianza va a ser bien alta. Peligro a la comunidad, lo mismo. Esos dos factores son los principales, porque acuérdense que lo más importante es que usted vaya al tribunal, para eso son las fianzas. Y si encima de eso es un peligro a la comunidad, pues imagínese usted. En la federal, a diferencia de Puerto Rico, usted no tiene un derecho constitucional a la fianza, a que le impongan una fianza. El Tribunal Federal puede no darle ninguna fianza, cero fianza. Y pasa lo mismo, los factores que hemos hablado vienen de casos constitucionales que han llegado al Tribunal Supremo, y esos factores se establecieron en esos casos que llegaron al Tribunal Supremo porque el no darte fianza razonable constituye una violación a la 8ª enmienda. Aparte de que todo el mundo sabe que un acusado dentro de la cárcel en el periodo antes de ser enjuiciado es menos efectivo ayudando a la defensa que un acusado que está en la calle. Y el privarte de tu libertad previo al juicio no tan solo afecta a la 8ª enmienda si es irrazonable la fianza, sino que afecta el debido proceso de ley, porque entonces definitivamente ese acusado no puede ayudar. Yo le digo, la diferencia entre tener un acusado en la calle y un acusado preso esperando su juicio es abismal en los resultados. ¿Ok? Vamos a la próxima pregunta. Le preguntan que cuál es el rol de un abogado si una persona decide someterse a un interrogatorio y usted acude a esa entrevista. ¿Cuál es el rol del abogado? Como yo dije anteriormente en otro programa, uno evita que las personas hablen con las autoridades, pero si en el proceso investigativo el cliente insiste que quiere hablar, pues entonces uno, en esa función de estar acompañando al cliente en el interrogatorio de él, número uno, está pendiente a que nuestro cliente no hable mentiras. Me explico. Si usted ha tenido una conversación franca con el cliente y el cliente le ha dicho unas cosas y cuando vamos allí resulta que dice otra, uno tiene que parar el interrogatorio, sacarlo afuera y decirle, mira, eso no fue lo que tú me dijiste, perdóname, pero aquí no se viene a meter en mentira, porque entonces te estás metiendo en otro delito, que es la obstrucción a la justicia, darle información falsa a la policía. Yo prefiero, para un cliente que uno se da cuenta que vaya a mentir, yo prefiero que no vaya a ningún sitio, porque sale peor. Hay veces que he tenido clientes que han querido hablar con las autoridades y le han dicho la verdad y no le creen, y es peor. Entonces le meten obstrucción a la justicia. No, es un mentiroso. Óyeme, por eso que yo prefiero que ni hable, porque me ha pasado. En el pasado he tenido clientes que han hablado, han dicho la verdad, no le creen, porque a lo mejor no cuadra con la versión que ellos tienen de otros cooperadores y se forma un arroz con cuello. Vamos a la próxima pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa si no me leen los derechos al momento de arrestarme?
técnicamente, si usted puede probar que eso fue así, todo lo que usted haya dicho se puede suprimir, se puede eliminar. No me arrestan y no me dicen nada, no me dicen que tengo derecho a permanecer callado, no me dicen que tengo derecho a un abogado, y yo me pongo a hablar con ellos, mira yo, y ellos a tomar nota. Y luego, cuando en el descubrimiento de prueba nos entregan la evidencia, nos percatamos que no está la hoja firmada de la lectura de los derechos. ¿Qué sucede en esos casos? Pues en esos casos que podemos comprobar de que no hubo tal cosa de que le dieron los derechos y la persona expresó todo lo que expresó, todas sus expresiones se pueden suprimir. Se radica una moción diciendo eliminen todo eso que hablamos y se acabó. Esto fue todo por hoy. Pregúntale a tu abogado. Nos vemos en el próximo programa. Juicio final con Edwin Prado. Milagros en las cárceles es la próxima sección que vamos a trabajar en el día de hoy. Milagros en las cárceles, en juicio final, va a tratar de testimonios de personas que fueron tocadas por el gran yo soy. Cuando hablamos de estar en una prisión, hay una batalla espiritual que se lleva dentro de las prisiones. Cuando usted está en prisión y usted tiene el llamado de el gran yo soy, de transformar vidas, usted es parte de las personas que están adentro. Esas personas con palabras no se van a convertir. Con palabras no se van a transformar. Cuando usted está en prisión, el inconverso tiene que ver para creer. Y aunque usted no lo crea, donde más se ve el poder de Dios es en las cárceles. Como me decía un amigo mío, que pronto tendremos por aquí también entrevistando, que estuvo en las peores penitenciarías federales porque tenía vida. Él me decía a mí que cuando tú batallas con inconversos en las penitenciarías, en máxima, tú hablas con potestades, con principados, con demonios todos los días, porque ahí lo que hay son gente endemoniada. Y para usted cambiarle esa mente, cambiar esa mentalidad, el poder de Dios tiene que verse físicamente. Donde más milagros usted ve es en las cárceles. Y por eso escogí esta sección para hablar de la espiritualidad bajo el tema Milagros en las cárceles. En juicio final con Edwin Prado. Muchos entraron sin fe y salieron con propósitos. Relatos reales de quienes encontraron a Dios en el lugar menos esperado, la prisión. Bienvenidos a Milagros en las cárceles dentro de Juicio Final con Edwin Prado. Hoy en Milagros en las cárceles nos acompaña Elis Yamira Sánchez. Elis, para mí, representa una persona muy importante en yo entender mi propósito como abogado criminalista. Y les cuento que cuando yo me convierto al evangelio después de haber sido católico y haber estado dando bandazos, y me convierto en mi iglesia en Caupa, allá con doña Abigail Reyes y Gaby Reyes y toda esa familia, yo tenía mis dudas de cómo se podía reconciliar mi profesión de abogado criminalista con el camino que opté seguir. Y pensaba que no era compatible. Y este testimonio de hoy lo escogí como para el primer programa porque para mí fue algo, lo que voy a contar fue de bendición para mí. Porque yo entendí, gracias a esta situación que les vamos a narrar, a este milagro en las cárceles, que yo no estaba como abogado criminalista, yo no tenía por qué juzgar a la persona que represento, porque usted nunca sabe si la persona que uno representa va a ser el que va a salvar el alma de tu hijo en un futuro. Tú no sabes si yo no soy quien para juzgar. El abogado criminalista no tiene que juzgar a la persona imputada de delito. Yo les recuerdo que Cristo escogió sus apóstoles de criminales, de personas tramposas, de personas que agredían, de un Pedro que era un tipo con un carácter volátil, de un Pablo que era un serial murderer, un asesino en serie de cristianos. Y el mayor propulsor del cristianismo, Pablo,
asesinaba a cristianos. Pablo, ¿por qué me sigue?, le dijo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a personas que cometen delito? Quien juzga es Dios. Nosotros tratamos de hacer justicia, la justicia de los hombres, y nuestra función no es hacer juicios morales sobre lo que la gente, o los delitos que hayan cometido. Bien, esta historia de Elis Yamira Sánchez comienza con una gran relación que yo tengo con su hermano Efraín, y yo lo conozco mayormente como Papa. Yo lo conozco de Residencial Villa España, donde yo tuve muchos años trabajando en ese residencial. Y Papa, en el momento, allá para el año 2012, era un fugitivo federal del indictment, del pliego acusatorio que acusaba a Angelo Millones. Y Papa me llama un día, 2 de la mañana, 3 o 4, no me acuerdo, era de madrugada, a través de otra persona, que le decíamos la gorda, y esa persona me dice: papá te está buscando porque arrestaron a la china. Y yo le digo: ¿a la china? Sí, a la hermana. Y a Elis le decían la china. Y me dicen que la arrestaron. Y yo le digo: ¿por qué? Yo no sé, porque yo no sé. Y lo primero que me dice: papá, eso no tiene nada que ver conmigo, porque yo jamás hubiese puesto a mi hermana a trabajar. Y yo le digo: pero, papá, ¿cómo así? No, chico, yo no sé. Vete mañana, que la arrestaron, que mañana tiene vista en el Tribunal Federal. Cuando yo llego al Tribunal Federal, la China, vamos a seguir hablándole de China, porque en aquel momento era China, no era la pastora que es hoy en día. Amén. China, Claro. hoy estaba, pero parecía como cucaracha en baile de gallina. Imagínate tú en el sistema federal con una declaración jurada y 2 personas cooperadoras que decían que venían de Venezuela con 15 kilos de heroína en maleta falsa. Decía la declaración jurada que esos 2 mulas habían sido detectadas en aduana en Miami y que habían decidido cooperar. Hicieron lo que en la jerga federal se llama un control delivery, que es una entrega controlada, donde el gobierno está esperando que alguien reciba para llevárselo ahí inmediatamente. Que ese es el caso más fácil, más sencillo para los federales. Porque imagínate tú, te cogí con las manos en la masa, los conspiradores te entregaron, prestan declaraciones juradas, pues usted está frito. Y yo vi todo eso y la cara de China lo hacía, me hacía unas muecas como que estos dos están cooperando. Y la cara de desesperación. Y yo vi todo eso, la procesan y me llama Papa y me dice: olvídate del caso como tal, porque las personas que trabajan con ella se van a encargar de la representación de todo, como eso no tiene que ver conmigo, bla, bla, bla. Ok, pues está bien, tranquilo. Yo me olvido del caso y pasan aproximadamente como un año. Y vuelve Papa a llamarme de madrugada, la misma cosa, la gorda me llama: papá quiere hablar contigo. Entonces ella venía con un teléfono, me pone a Papa y Papa me dice: la China no ha capeado en la jerga, ¿verdad? No ha firmado la resolución de su caso. No se ha declarado culpable. Y ya en la calle hay rumores de que está choteando, de que está cooperando. Hay algo raro ahí. Vete a verla. Y si es que el abogado no está haciendo nada, coge tu control del caso y termina el caso. Todo eso me dice él. Y digo: no hay problema, voy a verla. Y voy yo a ver a mi amiga China, a MDC Guaynabo. Y nunca se me va a olvidar que para aquel momento era el momento mío de la conversión. Yo tengo mis dudas de qué tengo que hacer, cómo es que lo tengo que hacer y todo lo demás, y si lo estoy haciendo bien. Y vas a China a esa visita y la China que yo veo es totalmente distinta. Mire, cuando una persona se convierte, la cara de verdad resplandece. Tú notas un yo no sé qué, que tú sabes que la persona es otra. Y esa mujer que bajó por allí no era la misma mujer que yo había visto un año antes. Una paz, una tranquilidad. Cuando yo le cuento, yo me acuerdo que cuando le cuento porque estaba allí, China, se me ríe, como que se ríe, como diciéndome: oye, pero en verdad el Papa está diciendo eso. Mira, Prado, me dice ella, lo que pasa es que yo conocí a Cristo en la cárcel y a mí me dio palabra el Señor que me va a sacar de aquí. Obviamente, en ese momento,
yo tenía el angelito y el diablito. El diablito diciéndome, esta mujer se volvió loca. Son 15 kilos y hay 2 chotas que le entregaron. Esta mujer está frita. El angelito me decía por otro lado, la fe mueve montaña. Y yo cuando me dice eso, yo le digo, me acuerdo que le digo, tranquila, que te entiendo. Si el Señor te dijo eso, te va a sacar. Y me acuerdo que me voy y llamo a papá. Y le digo, mira, tu hermana no, ni está choteando, ni está pasando nada de eso, ni hay nada raro. Tu hermana conoció a Cristo en la cárcel. Y papá me dice, ¿qué? ¡Se volvió loca! ¡Tú estás loco también! Y yo le digo, papá, yo no sé si tú crees, pero óyeme, la fe mueve montaña. No le metas presión a la China, que yo te estoy diciendo que la China que yo vi bajarse, que yo vi, no es la China que yo vi hace un año. La paz que emana esa muchacha me dice a mí que esto es real, déjala quieta, ¿no? Que yo la veo a ella muy bien centrada. Termina la conversación y yo como quiera, aunque estábamos encaminados, tenía mis dudas. Todos pasamos por quebrantos de fe. Y pasan como 2 o 3 meses después de esa visita y yo llego a MDC Guaynabo y me encuentro a China que está abajo por otra visita que no era la mía, porque yo no la había bajado. Y me acuerdo que ella me mira y viene a donde mí y me dice, Prado, me voy en 2 días, era fin de semana, me voy el lunes, una cosa así. Y yo me quedo y me dice, sí, me voy. Y yo le digo, ¿qué pasó con el juicio? Me dice, no, nadie se quiso sentar a declarar. Y con esta anécdota, que obviamente eso reafirmó mi fe, porque si yo tenía dudas del rol mío como abogado, esto fue una confirmación de que yo no estaba allí para hacer, es más, y a veces hasta cosas que legalmente no hacen sentido, en la viña del Señor sí hace sentido. Y con eso lo voy a dejar con la pastora Elis Yamira Sánchez, antes conocida como la China. Gracias por estar con nosotros. Hola. Edwin, de verdad que me hiciste llorar. Me hiciste llorar porque vivo esos momentos, ¿verdad? De reconocer que cuando bajé y te pude decirte a ti, Dios está en el asunto y posiblemente entiendo que te hayas pensado, esta está loca, quizás mi hermano también te lo dijo porque muchos me decían ahí adentro que estaba loca, pero yo estaba bien centralizada en lo que Dios iba a hacer. Y antes de un año de yo haber caído en la cárcel federal a base de un accidente que yo tuve, yo sabía que Dios me estaba llamando. Pero hay momentos que a veces Dios tiene que apretarnos. Hay momentos que Dios tiene que meternos a veces hasta dentro de un hueco y de ese lodo cenagoso, como dice la palabra, yo sabía que Dios me iba a salir, me iba a sacar y limpia de todo porque la última palabra la tenía el Señor. Y no solamente tenía 2 personas que se iban a sentar en mi caso. En mi caso literalmente se iban a sentar 4 personas. Lo que pasa es que el Señor me demostró a mí allá adentro que si Él estuvo con Daniel en el foso de los leones, Él me dijo a mí, yo estoy contigo también en el foso de los leones y yo les callaré la boca a ellos. Que yo pude manifestar el poder de Dios en la cárcel, no solamente leyendo la Biblia y creyendo en lo que Dios había hecho con David, lo que Dios había hecho con Moisés, lo que Dios había hecho con Pedro, lo que Dios había hecho, o sea, de caminar en el mar y demostrarle a Él que por la fe Él pudo haber llegado a donde Él, cuando salió de la barca. Y los que cuando tú no crees, te hundes. Literalmente yo me mantuve firme. Porque cuando Dios permitió a una mujer que entrara a la cárcel 16 días para darme palabra a mí y no me conocía, Dios era el que estaba hablando en mi celda. Decirme a mí que Él me sacaba de ahí, porque tenía grandes cosas conmigo. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo sentí que dentro de mí entró algo que todavía es la hora, ¿verdad? Que puedo decir lo que fue una fe. Fue el don de fe que fue impactado. Y al otro día me levanté con una sonrisa nueva. Veía podía ver un poco, ¿verdad? Porque allá adentro nosotros no tenemos espejo, pero podía ver mi semblante más claro en donde yo podía ver. Me sentía diferente, pensaba diferente. Yo sé que había sido ese toque del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo. Y yo entré literalmente a una carrera, porque ese fue el primer sueño que yo tuve con Dios. Una carrera. Y yo veía el final. Yo veía el final que decía final. Y yo no lo veía tan lejos. Pero tampoco creía que allá adentro, con el caso, como tú lo explicas, Dios se iba a manifestar conmigo de una manera muy bonita. Y literalmente confié, creí, me llené de fe y Dios fue el que abrió las puertas. Y vamos a ir para que la gente entienda. ¿A cuántos años tú te exponías de cárcel si hubieses ido a juicio y te hubieses encontrado culpable? 30 años. 30 años. ¿Cuánto te ofrecieron
en el camino para que usted se declarara culpable? A los 6 meses vino el abogado y me dice que puedo firmarle 10 años. Y yo le dije que no. Él se molestó conmigo. Dijo a mí que la fiscal podía buscar la manera de buscar que gente se sentara. Y yo siempre le hice saber a él que si Dios habló, Dios lo iba. Y me tomaba por loca. En ese transcurso, la fiscal se metió en la federal y pudo llamar a 2 personas que fueron mulas, las personas con quien yo, ¿verdad?, que trabajan para mí. Y yo vi la mano de Dios como se manifestó. La persona ya estaba cumpliendo. Y cuando una persona ya está cumpliendo, ya la abogada dejó de ser abogada de esa persona. Pero una vez que ella dice que ella tuvo un encuentro en su celda, que ella pudo ver cómo por la palabra, por un salmo, no me acuerdo ahora, creo que era el Salmo 30, Dios le habló y le dijo, es un versículo que ella sentía que Dios le decía que no podía meterse conmigo. Y Dios se lo confirmó cuando el otro día llegó la abogada y le dijo que Dios le envió otra vez a la cárcel a dejarle saber a ella que Dios estaba trabajando conmigo en la cárcel y que no me metiera en mi caso. O sea, ella me hizo saber que ella entendía que Dios estaba conmigo. Para que ustedes entiendan, el gobierno federal, ¿verdad?, dentro de sus prerrogativas, le ofrecen acuerdos de cooperación a personas que están cumpliendo, a personas que son co-defendants, para bajarle la sentencia significativamente. A uno le dicen que van para la calle. Entonces, usted imagínese, usted cumpliendo, a lo mejor tiene hijos, tiene responsabilidades, tiene todo esto, y viene el gobierno a decirte, vente, coopera, siéntate a la fulana que quiere, y tú abandonar el beneficio que te está ofreciendo el gobierno para irse para la calle rápido versus no cooperar y continuar haciendo tiempo. Eso es prácticamente en nuestro mundo legal imposible. No lo cree que eso pueda pasar, porque una cosa es que una persona no quiere, porque 4, las probabilidades de 4 personas decir no vamos a hacer esto son bien remotas. Pero entonces, cuando tú entraste, tú no estabas conversando. No, yo no le serví ese. No le servía. Entonces, ¿en qué momento desde que entraste fue que comenzó tu proceso de conversión? Bueno, yo me convierto el 23 de septiembre de ese mismo año, el 2012, porque yo tuve encuentro con el Señor en el hueco. Yo estuve del día 12 al 19 en el hueco. ¿Y qué infracción te estaban imputando para meterte en el hueco? Bueno, cuando yo fui a la Corte Federal, ellos no querer que yo cooperara, que yo me rehusé, le hice saber al abogado que yo no iba a cooperar. Ellos se inventaron allí que yo había tenido una disputa con la persona con la que me habían arrestado con ella y que yo había peleado en la federal cuando eso eran mentiras. Cuando llegué a la federal, pues me quitaron el uniforme, me pusieron el uniforme de hueco, les pregunto y me dicen que yo había tenido una disputa y yo había enviado una carta para MDC, como que había tenido una situación que me tenía que entrar en el hueco, pero todo era el propósito de Dios. Déjeme, para la gente que no están bien al tanto de esto, yo lo he vivido muchas veces, muchos clientes míos que lo han metido en el shoe, le dicen el shoe, es lo que llamamos el hueco. Y una de las formas más eficaces que tiene el gobierno federal para romper la gente y se conviertan en testigos es meterlo en el hueco. Y es verdad, no es la primera vez que yo escucho esto, que se inventan un cuento y te meten en el hueco, te inventan separaciones que no existen, ¿no? Que hay un preso ahí que está separado, que pidió separación. Y cuando te meten en el hueco, te pueden tener allí largo y tendido bajo investigación. Eso sí existen las investigaciones que no existen, que están investigando y la investigación nunca culmina. Así que el hueco lo depriva a ellos. Explícale las deprivaciones, las cosas que tú no tienes derecho cuando estás en el hueco. Bueno, en el hueco, tú no tienes derecho solamente a bañarte 2 veces a la semana. Uno puede usar el teléfono. Es la comida que ellos te den. No te pueden enviar comida de afuera, de la comisaría que tú hayas hecho. Y no hay comisaría. No puedes salir para nada. Tienes No que hay estar comisaría, ahí. ¿verdad? No hay comisaría. No hay comisaría. No hay teléfono. No hay nada. Te sacan a bañar, como les dije, 2 veces si estás una semana, 2 veces nada más, te tienes que bañar allí mismo, literalmente con la misma pluma. No tienes derecho a hablar con nadie. Estás 24/7 trancado. ¿Y entonces cómo fue ese encuentro? Estoy orando en la celda y yo le había dicho al Señor antes de que yo me cogiera la situación federal, le había dicho al Señor un día que yo quería que Él lo cambiara todo. Y esa fue su respuesta. Yo le había pedido a Él que lo cambiara todo y que Él lo iba a cambiar. Que era un proceso entre yo y Él.
Y yo le hice saber al Señor, como era entre yo y él, yo no quería a mi familia ni a mis hijos que fueran a visitarme. Y así mismo fue. Sales del hueco, ¿cuánto tiempo lo hiciste en el hueco? Una semana. Una semana. Y cuando saliste del hueco y te reintegras déjeme explicarle algo que en el MDC, en los hombres, los cooperadores están separados de la población. Las mujeres están todas juntas, cooperadoras con no cooperadoras. Llegas a población otra vez a la unidad. ¿Qué transcurrió en tu transformación? Bueno, pues me fui para la celda que me asignaron, que de ahí fue la única que yo estuve. De ahí llegué el domingo, porque yo salí viernes, de ahí decidí entregarme al Señor. El 23 de septiembre del 2012, pues ahí comenzó, ¿verdad? Las luchas espirituales que tuve muchas luchas espirituales. Vamos a hablar de eso, que me interesa lo de las luchas. Porque yo en la introducción del programa, yo hablé en términos espirituales en mi programa, la sección que he usado, que voy a utilizar para ello es esta, Milagros en las Cárceles. Y lo menciono porque donde más se dan guerras espirituales es en las cárceles. Porque nosotros venimos llamados a testificar, a dar testimonios de las grandezas del gran yo soy para que el inconverso crea. Amén. Entonces, cuando uno está allí, que uno tiene el mismo función que lo que tenemos los cristianos en la calle. Obviamente yo no he estado allí, pero todos mis clientes y hay conocidos que han estado allí con ese propósito me hablan de la lucha, batalla que allá, donde más batallas espirituales ellos tuvieron, fueron allí, en la cárcel, no en la calle. Pero también donde más milagros y más vieron el poder del gran yo soy, en las cárceles. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Claro que sí, claro que sí. Mi primera semana de convertida, yo tuve una guerra bien fuerte con el mismo Satanás en mi misma celda. A nivel de que él me agarraba por el cuello, de que yo no podía gritar, solamente pude interceder en mi mente. Y yo pude ver como algo que se movía frente a mí, como tipo, no te sé explicar, como cristal. Es lo más que te puedo decir. Y yo intercediendo hasta que le dije, Señor, tengo miedo, ayúdame. Y ahí mismo sentí que eso me soltó, porque no sabía cómo interceder. Ahora sé interceder, pero no sabía. Solamente decía, Señor, ayúdame, me acuerdo. Y eso Dios lo sacó. Después de que tuve esa experiencia, yo pude mirar por uno de los cristalitos, porque se alumbra el cristal, ¿verdad? Dentro cuando está apagada la luz. Yo pude ver una mano bien grande, y era tan grande la mano que yo me asusté tanto que me arropé. Y cuando yo pude ver por la pared, yo pude ver una sombra tan y tan grande, y cuando vine a ver era la mano de Dios que me sostenía. O sea, eso es una experiencia hermosa que yo tuve. O sea, yo pude ver cómo en medio de la batalla Dios estaba conmigo. Y me mantuve. Al otro día yo solo contaba a todo el mundo, y ahí yo tenía la guerra peor, porque las inconversas no creían lo que yo le hablaba. Y literalmente, como tú dijiste, yo hablaba con gente que estaban endemoniadas, y lo más que me hablaban era que yo estaba loca. Yo terminé estando en mi celda, hablándole a Dios que le pudiera revelar a ella lo que Él me revelaba a mí. Y a través de mí Él revelaba lo que en realidad Él quería hacer, no solamente conmigo, con muchas allí. Hasta empezó a hablar, a usarme en profecía, Edwin, cuando yo no conocía eso, a dejarle saber a ella cosas que iban a pasar y cosas que después iban a pasar. Cuando ya entendieron eso, pudieron entender que Dios estaba en mi habitación. Porque ella lo decía, ahí en ese 2-2, ahí está Él y con Dios, porque es que tú entras y esa habitación es otra cosa. Sentían paz, sentían cosas, ella misma me lo decía. Pude ver cómo Satanás se movía a través del lesbianismo. Yo no la juzgaba, yo aprendí a hacerlo así. Pero veía cómo Satanás se movía a través de las mujeres, y cómo las mujeres trataban de como que venir a seducirme o a tratar de confundirme a mí. Pero yo, con la autoridad de Dios, sabía, ¿verdad?, que eso nunca fue de mi agrado, jamás. Pero podía vencer con eso, hablándole a través de la palabra. Tú sabes que eso a Dios no le agrada. Y vi mucho. Y te pregunto, cuéntame de los cultos en la cárcel, como capellán. Tú puedes decirme que te impactaron, personas que tú me puedes decir, mira, yo allí le agradezco a X, Y o Z. Pues mira, estaba Cintrón. Me acuerdo que el capellán Cintrón, el pastor que iba, era el más que él iba, porque cada vez que yo sabía que venía otro tipo de religión, la cárcel se revolcaba.
los santeros y todo eso, la cárcel se revolcaba. Y yo aprendí a orar para que solamente pudieran darle paso al pastor, que nos pudieran ver 2 domingos al mes. Todo ese tiempo que estuve yo allí, que nos trancaron por un asesinato que hubo, nos trancaron porque hubo un virus de varicela, hubo tantas cosas y tuve mucho que tener que orar para que pudieran darle acceso a que el pastor pudiera entrar, porque cada vez que entraba otro tipo de religión que no era Dios, eso se revolcaba de una manera muy fuerte. Y esto es interesante. Yo por mi mente juraba que los cultos allí eran semanales. Tú dices que eran cada 2 semanas, ¿no? Sí, porque allí iba el católico, tocaba con los católicos, allí iba el santero, el que le gustaba ese tipo de religión. Claro. Y le daban la oportunidad a Cintrón que viniera de 2 a 1 vez al mes. Que también, pero entre ustedes mismas me imagino que hacían sus cultos. Sí, yo empecé. ¿Cuántas cristianas, en ese momento, cuántas más o menos hermanas cristianas habían en MDC? ¿En DC? ¿Cuántas? 3. ¿3 nada más? 3 nada. ¿Y cuántas era más o menos el total de muchachas? Allí, wow, como 150 y pico en ese tiempo. Escuchen, 3 personas en medio de 100. Y me gané 7 vidas para Cristo. Amén. Para el tiempo que estuve. Para lograr eso, ¿qué tú crees que influenció en ganarte esas vidas para Cristo? ¿Cómo? Haberme yo convertido y leer la palabra. Aprender lo que tenía que hacer, evangelizar. Lo que Dios hacía. Te pregunto, yo veo frecuentemente evangelistas, cantantes que se paran frente a MDC a orar por los presos, a cantar, he visto de todo. ¿Qué efecto tiene eso realmente con el que está dentro? Bueno, yo te puedo contar una experiencia que yo tuve para mediados del 2013. Nisi López y Mickey Mulero fueron a la cárcel. Tenían como una caravana, ¿verdad? Y habían gente que estaban orando y dándole palabra a cada uno de los confinados, mientras nosotros salíamos en las ventanas a poder ver, ¿verdad?, lo que ellos estaban hablando sobre nuestras vidas. Para que el que está escuchando entienda, esto se da con personas que están en la avenida, prácticamente en la calle, porque no es que están adentro, están en la calle tratando de impactar a estas personas que están confinadas. Y ella está contando de esta experiencia particular donde Mulero y... con los megáfonos estaban dándonos palabras de confianza, de que creyéramos que Dios estaba con nosotros. Y la experiencia más linda que tuve fue que ellos extendieron sus manos hacia la cárcel y mientras yo estaba dentro de la celda, yo vi mujeres danzando, llorando, teniendo una experiencia bien bonita con el Espíritu Santo mientras ellos, ¿verdad?, estaban orando por cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que no solamente nosotras que estábamos en la tercera línea, yo sé que varios de los hombres tienen que haber tenido la misma experiencia porque yo pude ver en visión cómo la mano de Dios estaba cerca de la cárcel federal. Cómo se extendía la mano, cómo el Espíritu Santo fue impactado allí en cada una de nosotras allí. Con este impactante testimonio terminamos por hoy. En el próximo programa pues continuamos con el testimonio de Elisa. Ahora vamos a platicar sobre otras batallas espirituales que ella vivió allí para luego hablar de la transición de China a la pastora Elis Yamira Sánchez. Amén. Muchas gracias. Bien. Esto fue todo por hoy en Milagros en las Cárceles para Juicio Final con Edwin Prado. Nos despedimos de Juicio Final con Edwin Prado. Espero que ustedes hayan disfrutado del programa como lo he disfrutado yo. Esto ha sido un manjar de información desde Milagros en las Cárceles. Esto fue Juicio Final con Edwin Prado. Y no dejen de seguirnos por pradolegalservices.com, justicepartnerlawgroup.com y sobre todo mis redes sociales @PradoLaw en Facebook y en Instagram. Nos despedimos. Este programa es traído a ustedes por Prado Law Offices, Justice Partner Law Group, People Accident Lawyers y Mis Abogados USA.